días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El FNAC, Lulú y La Casa del Libro, entre otras. También podéis encontrarme en diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro Magno. Hago reseñas también de obras de grandes autores como Los miserables de Víctor Hugo, Clemencia de Fernán Caballero o Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, es decir, y otras obras que me han llamado la atención tanto como por autora como por lectora. Y he hecho un ciclo dedicado a la Biblia, Palabra de Dios, y otra sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire Moreno, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. También hago novelas narradas derivadas, es decir, espontáneas según se me van ocurriendo, que son inéditas, desconocidas. Y ya tengo grabadas dos, como son La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hacer una reseña de un autor, grandísimo autor, un clásico, como es Wilkie Collins, y su obra La piedra lunar. Wilkie Collins es un autor como la copa de un pino, está ya en la literatura universal. Entonces, en esta obra nos demuestra su gran capacidad, no solamente como narrador, sino también incluso como detective y psicólogo, ¿no? Mucho antes de que Sherlock Holmes saliera a la luz, Conan Doyle publicara las historias y las aventuras de su gran detective, apareció Wilkie Collins, ¿no? Y con esta obra asombró, digamos, al mundo literario. La historia es la siguiente. Un precioso diamante de color ambarino, conocido como la piedra lunar, es robado de la estatua de un dios hindú por un oficial inglés, pese a la maldición que protege a la piedra. Años más tarde, una joven adinerada de la sociedad victoriana hereda la joya por su cumpleaños. Pero la piedra no viaja sola. 3 hindús siguen sus pasos para recuperar el objeto sagrado. ¿Serán ellos los culpables de la desaparición de la piedra lunar esa misma noche o alguien se les ha adelantado? Y aquí viene el misterio. Entonces, ante la dificultad para resolver el caso, cada uno de los testigos va diciendo lo que ha visto, lo que ha escuchado durante esos días, y aquí es cuando Collins despliega su gran talento literario. Es una gran obra maestra porque nos presenta un hecho misterioso, que en realidad es como un pretexto para volver a hablar de esa sociedad victoriana, esa sociedad encorsetada, en la cual uno no podía salir, también lo dijo Dickens y otros grandes autores británicos, que no podía salir de su esfera. Y esto era común para todos los mortales, no solo porque estuviera en la sociedad inglesa, sino la francesa, la española, en todas, ¿no? Entonces, el que nacía hijo de un médico era siempre el hijo del médico. ¿Que es injusto? Sí, porque evidentemente hay que mirar no los ancestros, sino la propia persona, ¿no? Pero que muchas veces hemos visto, ya lo hemos dicho, por ejemplo, con la historia de Gil Blas de Santillana, de Lesage, cómo una persona con sus capacidades puede llegar a ser algo. O no olvidemos los 3 mosqueteros de Dumas, ¿no? Como D'Artagnan, aunque era hijo de un bretón de origen aristócrata, pues se tiene que enrolar en los mosqueteros del rey para intentar llegar a, bueno, a ascender, porque era la única manera en la carrera militar donde se podía un poco tener una gloria, aunque también la iglesia, pero bueno, la carrera militar era quizás donde muchos jóvenes trataban de conquistar la gloria, o la Cartuja de Parma, de Stendhal, bueno, hay muchos ejemplos, pero volviendo a la piedra lunar, que también tuvo la Dama Blanca, también es preciosa la historia, es muy, muy llamativa, muy misteriosa, porque aquí el misterio él lo borda. Lo que me llama la atención de esta obra es que se lee también muy bien y, bueno, y los personajes están muy bien descritos y hasta el final prácticamente no te vas a enterar. Nos van poniendo, digamos, una serie de pistas, pero hace mucho hincapié, sobre todo en las maldiciones, que eran, bueno,
eran un tema recurrente como en Drácula y otros autores, Drácula, Bram Stoker y otros autores, que era lo de las momias, lo de las maldiciones. Entonces, claro, en aquel tiempo que todavía estaba, Inglaterra todavía tenía el poder sobre Egipto y otras colonias, la India, porque recordemos que la reina Victoria era emperatriz de la India. Hasta 1948 pues no se independiza, ¿no? Con Gandhi. Entonces hemos de tener en cuenta que estaban muy ligados a lo que era Egipto, a lo que era la India, y conocían muy bien pues este tipo de maldiciones, este tipo de cosas que, bueno, los pueblos primitivos siempre la tenían. Egipto con sus momias, luego con lo de las pirámides, y bueno, la India lo mismo, estos mundos misteriosos orientales que los occidentales miramos con asombro porque no los conocemos, no lo hemos vivido, ¿no? Y claro, hay una diferencia atroz, sobre todo en aquella época. Todavía sigue habiendo algo de diferencia, pero Occidente y Oriente son mundos diferentes. Sobre todo en la época del siglo XIX, en la época que nos describe Wilkie Collins en La Piedra Lunar, hay un mundo que separa, es como una grieta, ¿no? Ese mundo occidental de los coches de caballos, de la locomotora, de la electricidad. Bueno, ya empiezan los grandes inventos. Una sociedad refinada, culta, civilizada, aunque tenía muchas cosas malas, y una sociedad mística, oriental, de maldiciones, de leyendas, como era la sociedad de la India y otros países orientales, y que siempre nos han fascinado, ¿no? Como hablaba Rudyard Kipling, ¿no? El libro de la selva y todas esas cosas que nos llaman la atención, porque, bueno, muchos autores se fijaron en esas costumbres, esas tradiciones y esa cultura milenaria que poseen por muchos pueblos, ¿no? Y que hay un contraste tremendo. Y luego la historia también, bueno, pues nos habla de esta señorita, de sus pretendientes, de las cosas que van sucediendo, y nos asombra un poco la resolución, ¿no?, del enigma, que esto es lo que ha de hacer un buen escritor, sobre todo de thriller, de suspense, de misterio. Entonces no se hablaba de thriller, se hablaba del misterio, del suspense, porque aquí Collins es un maestro, ¿no?, de suspense. No puede hacérnoslo tan fácil para que descubramos quién es el culpable del robo de esta piedra, ¿no? Y tampoco hacerlo tan difícil que al final el lector empieza a cansarse. Ahora estoy hablando como lectora, no como autora. El lector quiere algo que le intrigue, pero que no le canse, que no le aburra, ¿no? Porque aquí sí que Collins se mueve muy bien, es un gran autor y sabe mantener esa intriga hasta el final, ¿no? Es muy fácil empezar un libro, muy difícil terminarlo. Ahora hablo como autora, como escritora, por lo menos es no solo lo que he observado en otros autores, sino también en mí. Es decir, es muy fácil empezar una historia, facilísimo. Sin embargo, mantener ese increscendo, mantener ese interés, ¿no?, para el lector. Y después, el final es el broche de oro. Ahí es cuando una obra se ve si es buena, si es mala, si es regular. Luego ya viene la calidad literaria, las palabras expresadas, cómo se escriben, cómo la narrativa, los diálogos, pero sobre todo el secreto está en mantener ese interés del lector, que evidentemente cada uno tiene su gusto. Unos les gustará más lo romántico, otros les gustará más el suspense, otros les gustarán las novelas de aventuras, pero es que, por ejemplo, hay autores como Collins que en esta obra y en muchas de las que ha hecho, porque he leído muchas de él, bastantes, es un autor en lo cual se reúne todos los géneros. Es muy difícil, ¿eh? No solamente de aventuras, de amor, de misterio, de drama, de todo, ¿no? Y esto es una característica propia de los grandes autores. Los grandes autores, sobre todo los clásicos, que llegan a un nivel que no llegan otros, evidentemente tienen una de las características es esta. Además de entretener al autor, además de escribir muy bien, siempre mezclan géneros y los mezclan magistralmente, ¿no? Casi no te das cuenta, pero es que ahí lo tienes todo. Y esto es lo importante y esto es lo bonito. Entonces,
la piedra lunar nos mantiene expectantes en este misterio, a ver qué ocurre, y también se mezcla la miseria, la grandeza, las diferencias sociales, como siempre, como no podía ser de otro modo, que evidentemente estamos hablando de una época en la cual hasta prácticamente, bueno, ahora también hay diferencias sociales, pero casi más es el dinero que la clase social, ¿no? Antiguamente, esto también lo dijeron otros autores como Valle Inclán o Baroja, otros escritores en España, pero es que antiguamente era la clase social a la que se pertenecía. Uno podía ser pobre, pero si era aristócrata, siempre tenía su puesto, digamos, de posición buena en la sociedad. En cambio, el que era pobre, por muy inteligente que fuera, por muy tal, aun cuando, si él había nacido en una situación de baja, por mucho que esta persona empezara a encumbrarse, bueno, siempre había ese, digamos, ese estigma, ¿no? Del que se había hecho el nuevo rico o el que tal, pero los orígenes eran los orígenes, y ahí es cuando nosotros, bueno, tenemos que entender los tiempos, pero también ir en contra de estas mentalidades totalmente injustas, porque para mí, creo que para mucha gente, el hombre no se le tiene que juzgar por lo que fueron sus padres, sino por él mismo, ¿no? Y lo importante es lo que hace la persona, no lo que hicieron los anteriores a él. Esto es así. Por tanto, animaros a leer esta magnífica obra, como es La piedra lunar de Wilkie Collins, y animaros a leer muchas obras de él, como La dama de blanco y otras que se han hecho películas, y es preciosa y muy enigmática, ¿no? Siempre juega con este enigma, ¿no? Tan bonito en las obras de Collins, y que ya van rozando un poquito a veces el horror, ¿no? No en su estado puro como Edgar Allan Poe y otros, o Bram Stoker, o Lovecraft, pero sí sutilmente, ¿no? Es un autor que merece la pena leerlo. Y por tanto, esto es lo que yo quería decir, y la reseña que quería hacer a la magnífica obra de La piedra lunar de Wilkie Collins.